ofrenda de palma a Él. Déselo How fuerte. many of you can give an Déselo applause? fuerte, el que vive y reina. Aleluya, gloria a Hallelujah. Dios. Glory to God. Pueden tomar sus asientos en esta hora. You may all take your seat. Le damos la bienvenida a nuestros amigos que están a través de las radios We welcome everybody who's listening through the radio y a aquellos que están a través de las diferentes plataformas en esta hora. Amén. and everybody else who's listening to us through all the different social media. Y si va conmigo, por favor, el segundo libro de Reyes, And if you could follow me to the second book of Kings, capítulo 6, versículo 1. chapter 6, verse 1. Vamos a leer un pasaje ahí muy interesante en este día. We're going to read something very interesting today. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Ya lo tienes? Do you all have it? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice de esta manera la palabra de Dios. Second book of Kings, chapter 6, verse 1 says this way. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Says, the sons of the prophets said to Elijah, behold now, the place where we dwell with thee is too tight for us. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Let us go, we pray thee, unto the Jordan, and each take a beam from there, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, go. Y dijo uno: te rogamos que quieras venir con tus esclavos. Y él respondió: yo iré. And one said, be content, I pray thee, and go with thyself. And he answered, I will go. Se fue pues cuando con ellos, dice, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down the wood. Y aconteció que derribando cada uno un árbol, se cayó el hacha en el agua y dio voces diciendo: ay, Señor mío, que era prestada. But one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, alas, master, it was borrowed. Y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí e hizo nadar el hierro. Imagínate esto. And the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. Then he cut down a stick and cast it in there and caused the iron to swim. Escucha por un momento ahí. Quiero hacer una pausa pequeña, si me permites. Listen there, I'm going to make a brief pause. Dice que el hacha cae al agua. It says that the axe fell into the water. La cabeza del hacha cae al agua The axe head fell into the water, y luego le enseñan al profeta dónde cayó el hacha. and they show the prophet where the axe head fell. Pero a mí lo que me interesa es que el profeta hace un milagro a donde cayó el hacha. But what was interesting is that the prophet made the miracle happen where the axe head fell. No hace un milagro a la distancia o lejos de ahí, He doesn't make a miracle happen far from there, sino que lo hizo exactamente donde había pasado el problema. but he actually did it where the problem manifested itself. Lo había hecho exactamente donde había surtido una dificultad. He did it exactly where the difficulty took place. Y el versículo 7, para cerrar nuestra lectura, dice: And verse 7 says, y él le dijo: tomadla, y tendiendo la mano la tomó. and he said unto him, take it, and he put out his hand and took it. Muchas veces nos proyectamos en una vida para un futuro, pero de repente Many times we project ourselves to a future, but out of nowhere, nos llegamos a hundir. but at some point we sink. Llegamos a perder el hilo. We lose the path. Y muchas veces con ese hundimiento And when that sinking happens, perdemos nuestra fuerza, we lose our strength, perdemos nuestra esperanza, we lose our hope, perdemos nuestra habilidad. we lose our ability, Se nos complican muchas cosas. and then complications arise. Y pensamos que Dios no puede hacer algo ahí donde se nos complicó la situación. And we think God can't do anything right there where the complication happened. Muchos quizás hoy estamos reflexionando en algo que se nos haya hundido. Sometimes we might meditate about something that's sunk
for Mientras us. estoy mencionando algunas cosas, tú dirás, estoy ahí, pastor. As I'm mentioning things, you might think I'm right there, Pastor. Por eso la palabra de Dios viene para señalarnos el camino. That's why many times the word of God comes to signal where the path is. El camino donde se nos hundió aquella esperanza, That path where we lost hope and it sinked, donde se nos hundió aquel hogar, se nos hundió aquel negocio. where that home and that business project sinked. Y muchas veces pensamos y creemos And many times we think and believe que Dios va a hacer el milagro, pero en otro lugar, en otro lado. that God is going to do the miracle, but somewhere else. Pero yo le quiero decir a alguien ahora But I want to tell somebody today que al igual que la cabeza del hacha, that the same way the axe head que cayó al agua y se hundió inmediatamente, that fell into the water and sinked immediately, y que nada más lo movió de ese lugar and that nothing else moved it from that place hasta cuando llegó una palabra del hombre de Dios, until there was a word from a man of hasta God, cuando hubo un pueblo que creyó la palabra que estaba recibiendo until there was a people, a village that believed the word that was released, y creyeron la palabra en el lugar donde cayó la cabeza del hacha. and they believed that word right there where the axe head fell. De repente para ti y para mí, We might even think for you and for me, la situación ya está terminada, ya no hay nada que hacer. the situation is over and there's nothing else to do. Ya no hay nada que podamos hacer, pastor. There's nothing we can do, Pastor. Ya dieron el dictamen, The diagnostic is said and done. ya dieron el veredicto, The verdict has already been said. ya cerraron el caso, They already closed the case. ya me dieron orden de deportación, They already gave me the deportation order. ya me dijeron cuál era mi mal o mi enfermedad. They already told me what my sickness was. Ya no hay nada que se pueda hacer. There's nothing else to do. Bueno, déjame decirte algo. Well, let me tell you something. Si hay un pueblo que clama a Dios, If there is people that reach out to God and pray si to hay un God, hombre o una mujer que clame a Dios, if there's one person that reaches out to God, no al día siguiente o en otro lugar, not the next day or in another place, sino que en el mismo lugar donde pasó la tragedia, but in that place where the tragedy en took el place, mismo lugar donde te pusieron el veredicto, in that place where there was a better, en el mismo lugar donde te cerraron el caso migratorio, in that place where they closed your y case, your immigration cree que case, Dios puede hacerlo, and you believe that God could do it, para ti y para mí será ilógico. for me and for you it might be illogical. Para ti y para mí no funciona. For me and for you it doesn't work. Pero la semana pasada hablábamos y decíamos But last week we were saying que usted y yo tenemos un Dios que puede that you and I have a God that can que do puede it, hacer cosas sorprendentes, that can do miracles, que tiene el poder that has power, no solamente para sacar un fierro a flotar, not just to make iron float, sino que para sacar nuestro hundimiento a la luz y flotar una vez más. but also to take that which was sunken in and make it afloat again. En otras palabras, si algo hoy se te hundió, In other words, if something sunk for you today, yo creo, I believe, yo no sé tú, pero yo creo I don't know about you, but I que believe Dios lo puede hacer flotar that God can bring it afloat en again el mismo lugar donde se te hundió. in the same place that sunk. Y usted dirá, pero ¿por qué en el mismo lugar, pastor? And you might say, why in the same place, Pastor? Es que tiene que quedar claro algo, It's because something has to be made que clear. eran hijos de profetas los que andaban ahí trabajando, That it was children of prophets that were right que there estaban working. en la escuela profética, They were in the prophetic school. que estaban metidos, en otras palabras, buscando a Dios. That they were, in other words, searching for God. Y que si estaban en esa condición o en esa situación, And if they were in that condition or situation, es porque no se habían limitado, it's because they weren't limiting themselves. sino que más bien dicho, comenzamos leyendo el capítulo But better said, we start reading the chapter donde dicen, el lugar está muy pequeño, where it says the place is too small, el lugar está muy angosto, the place is too stretched. no nos podemos multiplicar, We cannot multiply. no podemos crecer, We cannot grow. no podemos avanzar. We cannot go further. Así es que lo que tenemos que hacer So what we have to do es hacer algo más grande todavía, is make something bigger, hacer algo mejor todavía. make something better. Y cuando se habían determinado a hacer algo grande y mejor, And when they had decided to make something bigger and better, como regularmente pasa,
as it happens, Cuando usted decide, hoy sí voy a ser un buen cristiano. when you decide, I'm going to become a good Christian today. Hoy sí voy a ir a la iglesia a todos los servicios. I'm actually going to go to church every service. Hoy sí voy a orar todos los días. I'm actually going to pray every day. Hoy sí voy a leer la palabra de Dios. Today I'm going to actually read the Word Yo of no sé God. usted, pero cuando usted se determina a hacer algo así, I don't know about you, but when you determine that you're going to do something like that, es como si enciendes un imán o algo it's as if you attract something que dice, tírenme a matar, that says, kill me. tírenme a pegarme fuerte, Hit me with whatever you've got, lo más fuerte que the puedas. strongest you can. Húndanme, en otras palabras. Sing me, in other words. Y es cuando comienza a venir aquellas cosas y comienza a hundirte toda esa esperanza que tenías. And it's when everything starts falling down and all your hope just starts sinking. Y ahí es donde pensamos y creemos, And it's when you believe and say, lo más seguro que no era de Dios. the most probable thing is that it wasn't from God. Porque si hubiera sido de Dios, Oh, because if it was from God, hubiera sido fácil. it would have been easy. ¿Y quién te dijo a ti que las cosas de Dios son fáciles? And who told you that the things from God were easy? Porque lo que yo entiendo que el reino de los cielos se hace fuerte Because what I believe is that the kingdom of God becomes strong, y solo los valientes lo arrebatan. and only the brave ones Otra take versión dice, it. Another word says, los violentos lo tomarán. the violent ones will take it. Los violentos que se atreven a hacer algo diferente, The violent ones that actually want to do something los different. violentos que se atreven a hacer algo The distinto, violent ones that will actually do something o más bien different. dicho, aquellos que creen Or those who believe que Dios puede hacer flotar that God can bring afloat aquellas cosas que se habían hundido, those things that had sunken donde in, tú y yo no teníamos poder, where you and I had no donde tú y yo no power, teníamos habilidad. where you and I had no ability. Es más, tú y yo habíamos quedado desacreditados. Actually, we had no, We had lost our credit. We had lost our belief in it. perdimos nuestra credibilidad And we lost our beliefs. y perdimos nuestra creencia. We forgot who we were in that spot. Se nos olvidó quiénes éramos en ese lugar. Well, let me tell you something. You probably forgot who you were. Pues déjame decirte, tal vez tú olvidaste But quién the eras, God that made you, pero el Dios que te the hizo, God that called you, el Dios que te the llamó, God that told you that you need to break out the walls and get bigger, el Dios que te dijo que tenías que romper la pared y hacerte más grande, He has not forgotten who you are. a Él no se le ha olvidado quién eres. And He has not forgotten the word He gave you. Y a Él no se le ha olvidado la palabra que He te has dio. not forgotten the promise He gave you. No se le ha olvidado la promesa que te dio. Even though you might have lost the axe head. Incluso si perdiste la cabeza del hacha. Ojo, dije si tú perdiste. Look out. I said if you lost, No dije que se te cayó porque estabas trabajando. I didn't say that you lost it because you were working. Many of us, we lost it because we put it somewhere and we don't know where we put it. Muchos de nosotros la perdimos porque la pusimos en un lugar, pero ya no sabemos dónde está. Well, let me tell you something. Pues déjame decirte algo. God can bring it up to light. Dios la puede sacar de las tinieblas. God can bring it up to light again. Te la puede sacar de donde sea And que He esté. He can put it back on your hand Y la puede poner de vuelta en tu mano so that you can keep working para que tú puedas seguir trabajando and doing what God has called you to do. en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. You just got to believe that He can do it. Solo tienes que creer que Él lo puede hacer. Tienes que creer You have to believe que Él lo puede hacer. that He can do it. La palabra aquí nos enseña The word here teaches us que a pesar de que estás en el camino, that even when you're in the way, estás en el proceso, en la voluntad de Dios, you're in the process or the will of God, siempre va a suceder algo. something is always going to happen. Pero eso muchas veces no quiere decir que vas mal. But sometimes that doesn't mean that you're doing something wrong. Nosotros pensamos, es que hice algo malo. We always believe, oh, I did Dios me something está wrong. castigando por algo, pastor. God is coming on to me because I did something wrong. Y decimos esto, es que yo sé. And we say this, I just know. Yo sé que Dios me está castigando por algo. I just know that God knows I did something and Porque He's coming acaba on de to me. perder la cabeza del hacha. Because I just lost the axe head. Y no sé qué voy a hacer. And I don't know what I'm going to do. Y bueno fuera que perdieras algo que es tuyo. And it would be good if you lost something that was yours. El problema es que perdieron algo que era prestado. The problem is that you lost something that was borrowed. Yo sé que mucha gente no tiene importancia cuando es de alguien más. I know to many people there's no importance when it's somebody else's. Le prestan el carro, no importa si se queda o no se queda.
They let them borrow a car. It doesn't matter if it works out or it doesn't. Pero no me voy a meter mucho ahí, no voy a hablar de esa gente hoy. But I'm not going to get in that subject today. Simplemente la hacha era prestada. Simply, the axe was borrowed. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando este hombre regresara When this man comes back al pueblo, to the people, tenía que darle cuenta a quien le prestó el hacha. he had to be accountable to who he. ¿Tú sabes la Borrowed la the axe vergüenza from. que iba a pasar? Do you know the shame that he was going to feel? Porque el hacha se pudo haber caído porque ya estaba floja. Because the axe could have been broken or it could have fallen because it was already loose. O se pudo haber caído porque el que la estaba usando no sabía usarla. Or it could have fallen off because the one who was using it didn't know how to use it. Porque en vez de cortar con ella, martilló con ella. Because instead of cutting down with it, he was actually hitting something with it. La usó como martillo He was using it like a hammer. y eso aflojó la cabeza. And that loosened the head. La que haya sido, Whatever it had been, había una vergüenza que iba a pasar. there was a shame that was going to happen. Pero a mí me fascina esto. But this fascinates me. Usted dirá, ¿por qué, pastor? You might say, why, Pastor? Porque donde ibas a pasar vergüenza, Because where you were going to feel shame, donde ibas a pasar juicio, where you were going to pass judgment, ahí Dios quiere hacer algo flotar adentro de ti en tu vida. that's where God is going to bring something afloat in your Ahí life. Dios quiere hacer algo mayor todavía. That's where God wants to do something bigger in your Lo he life. enseñado varias veces I have taught it many times. y te lo he dicho de esta manera. And I have told you this way, Donde el mundo te quiso avergonzar where the world has wanted to bring y shame te to you, quiso juzgar, and he has wanted to Dios judge te you. va a sentar en gloria, Dios te va a sentar en honra. God is going to honor you. Simplemente tienes que creer You just have to believe que ahí donde estás, that right there where you're at, Él hará flotar una vez más he will bring afloat once lo more que se pretendía perdido, what was supposed to be lost, lo que se pretendía olvidado. what was supposed to be forgotten. En otras palabras, Él hará manifestar su poder In other words, he will manifest his power donde te pensaban avergonzar, where they wanted to shame you, donde te pensabas quedar endeudado, where they were going to leave you with debt, donde pensabas quedar destruido. where you were going to be destroyed. Ahí mismo es donde Dios se quiere glorificar. Right there is where God tu wants to vida, glorify himself in en your ti. life, in yourself. Pero para que eso suceda, But for that to happen, tenemos que tomar decisiones. we have to make decisions. ¿Decisiones de qué, pastor? Decisions of what, Pastor? Si tú te das cuenta, If you realize, los hijos de los profetas the children of the prophets notaron que estaban limitados donde se encontraban realized that they were limited where they were at, y que ya había pasado un buen tiempo en esa limitación and that they had already been right there in that situation a long time. y decidieron romper sus límites And they decided to rupture that y ampliar su estatus. and make it grow, the situation they were in. Planearon hacer más grande lo que tenían. They planned to make it bigger, whatever they had. Alguien necesita hoy Somebody needs today clamar to por pray un ampliamiento en su territorio. for an expansion in their Lo territory. voy a repetir. Alguien necesita clamar por un ampliamiento en su territorio. Somebody needs to pray for an expansion in their territory. Y usted dirá, ¿y cómo comienza todo esto, pastor? And how does this all start, Pastor? Alguien tiene que pedir una nueva visión Somebody has to ask for a new o vision montarse en una visión que esté funcionando. Ay, or, ay, ay. or work on a vision that has already been working. Subirse en una visión que esté trabajando. Get on a vision that has already been working. Él nos ha dado lo que pertenece, ¿cómo te diré? Dios nos ha dado lo que nos pertenece en la vida. God has given us what belongs to us in life. Yo lo dije los otros días. I said it a few days back. Los limitados somos nosotros. The limited ones is us. Los cansados somos nosotros. We are the ones that are tired. Los que pierden la fe somos nosotros. We are the ones that lose our faith. Mi Dios no es un Dios limitado. Our God is not a God that has Mi limitations. Dios no ha perdido la fe. Our God does not lose his faith. Es más, ni en la humanidad todavía. Not even in humanity. ¿Por qué dices eso, pastor? Why do you say that, Porque una Pastor? vez la perdió y la destruía casi.
because he once lost and he almost destroyed it. Destruía casi la humanidad. He almost destroyed humanity. Pero yo creo que todavía no la ha perdido en nosotros, But I believe he still has not lost it sino in que más us. bien dicho está esperando que rompas tus limitaciones, But he's waiting for you to break the mold, que tomes unas decisiones en tu vida to take some decisions in your life, para avanzar to go further ahead, aún donde te encuentras, entre comillas, estancado. even where you're stuck. Muchas veces decimos, pastor, ¿y cómo avanzo donde estoy estancado? Many times we say, well, Pastor, where do I get out? How do I get out of where I'm stuck? El pueblo de Israel en el desierto fue que aprendieron muchas cosas. The people from Israel in the desert are the ones that learned a lot of Es things. donde aprendieron mucho más todavía Is where they learned even more than que they en already los knew milagros que vieron. about the miracles they saw. ¿Cómo es eso, pastor? How is that, Pastor? En el desierto se renovaron, In the desert, they renewed entre themselves, comillas, detenidos por 40 años. detained for 40 years. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo But in reality, what God was doing es rompiendo las limitaciones que tenían. is breaking every limitation they Porque had. cuando fueron los espías, Because when the spies went vieron y dijeron, no vamos a poder. and they came back and saw, and after they saw everything, they said, we cannot do No it. vamos a poder entrar. We will not be able to go in. Va a ser imposible para hacer esto. It's going to be impossible to do Pero that. más en cambio, 40 años después, But then 40 years later, entre comillas, 40 años perdidos, 40 years that were lost, entre comillas, 40 años estancados. 40 years they were stuck. Cuando llegaron una vez más a la tierra de las oportunidades, When they got there to the promised land, cuando llegaron una vez más a la tierra de las posibilidades, when they got there once more to the earth, the territory of possibilities, no tuvieron miedo en avanzar, they didn't have any fear, sino que más bien dicho creyeron la palabra. but they actually believed the Y word. el tiempo de estancamiento And in those times where they were stuck, rompieron sus limitaciones. they broke off every limitation. So, tú necesitas tomar hoy una decisión donde te encuentras. So you have to make a decision right there where you're at, Ahí donde estás, right there where you're stuck. quedarte en esas limitaciones If you're going to stay in those limitations, o romper las limitaciones. or if you're going to break them. Y para romper esas limitaciones And to break those limitations, necesitas una determinación. you have to take determination. Ojo con esto, Pay attention. tú necesitas determinación. You need determination. Dios está determinado God already has the determination. en bendecirte, He's determined to bless you, en avanzarte, to help you en hacerte más grande, expand, en darte lo que tú estás pidiendo, and giving you what you are asking for, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios. as long as it's under God's A mí me will. gusta aclarar mucho eso, I like to point it out a lot, porque muchas veces pensamos que Dios es algo mágico que concede deseos. because many times we think of God as a genie who makes wishes come true. No, espérate. No, it's not Él that way. te va a dar si estás en su propósito, en su camino. He will give it to you if it's under His will, in His Él va a abrir path. camino, va a abrir puertas si estás caminando en lo que Él ha mandado a hacer. He will open ways, open door if you're walking in His will. Pero para que salgas a flote, But for you to come back afloat, tienes que determinarte you have to have en determination una sola cosa. in one thing. Una sola cosa he demandado a Jehová. And that one thing is to become a servant of God Y esa buscaré. and to search, ¿Verdad que sí? right? Una sola cosa he demandado. One thing I have demanded. Muchas veces nuestras situaciones no salen a flote Many times our situations don't float again porque no nos determinamos. because we have no determination. Siempre nos pasa a los pastores. It always happens to us pastors. Cuando alguien viene a pedir oración, When somebody comes forward to ask for prayer, pastor, ayúdeme a orar por un trabajo. Pastor, help me pray for a job. Yo siempre pregunto, ¿y de qué quieres trabajar? I always ask, and what do you want to work with? De lo que sea, pastor. With whatever, Pastor. Whatever comes. Lo que sea que aparezca. Y cuando lo que sea llega, And when whatever shows up, a ti no te gusta lo que sea. you don't like whatever that is. Y luego vienes de nuevo a decir, ayúdeme a orar, pastor, And then you show up again asking for prayer. por otro trabajo. I want another job.
Y yo siempre pregunto, And I always ask, ¿y de qué quieres trabajar? and in what do you want to work? Y si usted ya vino conmigo la segunda vez y me dice de lo que sea, And if you already came twice to me and you want to say whatever again, yo sí le digo, I will say, espérese, mejor determínese, pida directamente qué es lo que quiere trabajar. hold on, just make a decision, get some determination, and ask for whatever you want to work with. Pida el horario necesario para que no se pierdan los servicios también. Ask for the perfect time frame so you don't miss any service. Porque si usted va y le dice al nuevo jefe, Because if you go to the new job and ask the new boss, cualquier horario que usted quiera me dé. well, if you tell him whatever time is all right for me to work, No se enoje cuando lo ponen a trabajar todos los días de los servicios. don't get mad when they put you to work every day that there is Ahí service. es cuando usted le dice, yo solamente puedo trabajar estos días It is right there where you tell him, I only work these days y estos horarios. and these time during the Y day. no va a faltar que te van a preguntar, ¿y por qué? And there's always that one person that's going to ask why. No van a faltar que te van a preguntar, ¿y por qué? Why? Ahí es donde tú le puedes decir, That's where you can tell them, yo he estado determinado I have de determination estar en la casa de Dios todos los días que hay servicio. to be in the house of God Yo every estoy day that there is determinado a service. servir en la casa de Dios. I have determination to Yo serve in estoy the house of God. determinado a no perderme una reunión. I am determined to not lose one meeting. Así es que cuando el pastor diga que va a haber campaña o algo, ahí le aviso para que me dé los días también. So when pastor says that there's a campaign, I'm going to let you know. ¿Hay alguien que cree? Is there someone that believes? Tiene que haber una determinación, iglesia. There has to be a determination, church. En la vida siempre tiene que haber una determinación para salir adelante. In life, there always has to be a determination. Si usted se da cuenta, solo Move las forward. personas determinadas salen adelante. If you can see, there only people that are determined move forward in life. Están determinados a terminar el colegio, They are determined to finish college, a sacar la carrera, to graduate from their career, a hacer algo de lo que dedicaron tanto tiempo de estudio. to do something with whatever they dedicated so much Esa study time gente es to. la que termina triunfando. That type of people is the ones that end up with a lot of X. En otras palabras, no permitas In other words, don't allow que los fracasos lleguen a tu determinación. for things to fail and end with your determination. Y muchas veces determinación significa repetición. And many times determination means repetition. Repetición. Repetition. Mire, le voy a decir algo rápido. Let me tell you something Me voy really a quickly. confesar con ustedes. I will confess. Ajá. Yo quise aprender a hacer arroz. I wanted to learn how to make rice. No, quise aprender. I wanted to. Ahora ya no quiero. Now I don't want to. Perdí mi determinación. I have lost my Alguien determination. pregunta por qué. Somebody asked why. Hasta el instantáneo no me queda bien. Even the instant one is not good. Perdí mi determinación. I lost my Se determination. lo digo así. I'll put it this way. Yo lo perdí, ahí sí no me meto. I lost it. I don't want to get into that. Después de ahí yo me aventuro a muchas cosas en la cocina. After that, I had an adventure with a lot of things in the kitchen. Pero a mí me encanta mi esposa, But I love my wife porque ella cuando se determina a cocinar algo, because when she determines that she wants to cook something, lo cocina. she will cook it. Y lo lindo de esto es And the beautiful thing about this is que cuando está determinada, that when she has that determination, desde el primer platillo hasta el platillo número 10, from the first plate to the plate number 10, hasta la número 10 que se ha repetido, that she has repeated, siempre me dice, ¿cómo quedó? she always asks me, how is it? Yo soy hombre sabio, le digo, mejor que el de ayer, mi amor. I am a wise man, so I always tell her, better than the one from yesterday, love. Mejor que la vez pasada. Better than last time. Y yo sé que usted se ríe, And I know you laugh, pero yo lo digo porque la determinación la hace hacerle mejor cada día. but I say it because she does it better every day. Muchos de nosotros no nos gusta repetir ciertas cosas en nuestra vida. Many of us don't want to repeat certain things in life. No nos gusta repetir ciertos procesos en nuestra vida. We don't want to do certain processes over Porque creemos y pensamos que ya aprendimos algo. because we believe that we already learned something. Excelente. ¿Y qué tal si Dios te quiere enseñar algo más? Perfect. What if God wants to teach you something else? Lo que Él quiere que seas determinado. What God wants is for you to be Si determined. hay algo que te puede sacar al flote, If there is something that can bring you afloat, es que seas una persona determinada. is for you to be a determined ¿Determinada person. en qué, pastor?
Determined in what? Que de Pastor? repente vamos a repetir ciertas cosas. That maybe we're going to repeat and do over certain things. Pero repetir estas ciertas cosas no significa nada malo. But repeating certain things doesn't mean anything bad. Simplemente significa It just means que estamos creyendo que Dios sigue teniendo control, that we believe that God is still in control. sigue teniendo poder sobre todo, He still has power over everything, sobre todas las circunstancias, over every circumstance. que hay una plenitud de su gracia y favor y bendición sobre nosotros, That there is enough grace and favor over us. que hay una plenitud That there is a feeling that everything is de filled su gracia en nosotros, with His grace in de us, su poder en nosotros, from His power de in su us, favor en nosotros. of His favor in us. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo disfruto entonces de esto? And you might say, well, Pastor, how do I enjoy this then? Rápidamente te doy unos puntos. I will give you bullet points in this. Ten fe en Dios Have faith in God y no en los hombres. and not in men. No el pastor, ya les he dicho yo a ustedes, Pastor, I have already said to you, no pongan su mirada en mí, don't put your eyes on me. pónganla en Dios, Put your eyes on ponga su God. fe en Dios, Put your faith in que Él God. es fiel y verdadero, He is faithful and true. Él ha superado todo ya, He has Él ha already went proveído over todas everything. nuestras promesas ya. He has already provided all of His Tenga un promises. espíritu de resistencia y paciencia. Have a spirit of resistance and patience. Hemos hablado de la paciencia este fin de semana. We have spoken about patience this Paciencia weekend. para nosotros Patience for us es un lapso de tiempo. is a time lapse. ¿Cuánto tiempo me hacen esperar? ¿Qué tan paciente tengo que ser? How much time they make me wait, how I should be patient. ¿Sí recuerdan? You remember? Pero más en cambio, paciencia para Dios. But patience for God, Y Dios no necesita tiempo para hacer un milagro. and God doesn't need time to make a miracle happen. Hace años atrás, Years before, Dios me hablaba y me decía, God spoke to me and said, dile a la iglesia, tell the church. lo pastoreamos en Conroe, dile a la iglesia que me den un año. I was a pastor in Conroe, and God told me, tell the church to give me a year. Un año de que no se pierda ninguna reunión. 1 year to not miss any reunion or service. Que no se pierdan ningún estudio bíblico. Tell them not to miss one Bible study. Porque yo le preguntaba a Dios, ¿cómo le hago, Padre, con la iglesia? ¿Cómo le hago con esta gente? Because I would ask God, Father, how do I do it with the church? What do I do with this Y people? cuando Él me decía eso, yo le hacía otra pregunta. And when He would tell me that, I would ask another question. Dije, Señor, ¿tú te tardarías un año? I told Him, Lord, you would actually take a Porque year? yo conozco un Dios que hace cosas rápidas. Because I know a God that does things quick. Y nunca se me va a olvidar cómo Él me contestaba. And I'm never going to forget how He answered Yo me. lo puedo hacer inmediatamente. I can do it immediately. Pero la fe de ellos But the faith se tardará un tiempo para entender lo que yo quiero hacer con ellos. the faith they have is going to take some time for them to understand Ellos what I son los want que to do. necesitan un año. It's them that they need a year. Tenemos que ser pacientes y resistentes. So we have to be patient and resistant. ¿Resistentes en qué, pastor? Resistant in what, En Pastor? esperar, In waiting, en entender, in en understanding, nunca negar sus bendiciones. in never saying no to our blessings. Que Él trabaja dentro de tiempo y fuera de tiempo. That He works in time and out of time. Que de Él es el tiempo, no es mío. That time is His and not ours. Que Él hace las cosas That He does things bellas dentro de nuestro tiempo y en el tiempo de Él. beautifully in our time and in His time. Tercero, tenemos que ser obedientes al Señor. We have to be obedient to God. Él tiene el pleno, ¿cómo te diré? Él tiene un panorama completo de nuestra vida. He has a full layout of our lives. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? What is going to happen Si mientras tomorrow? usted nomás sabe lo de ayer y lo de hoy, Because, see, you only know what happened yesterday and what's happening today. Él ya sabe lo que va a pasar mañana y pasado mañana en ti. But He already knows what's going to happen tomorrow and after tomorrow. Yo for no you. sé tú, I don't know about you, pero yo prefiero obedecerle al que sabe mi mañana. but I prefer to listen to the one that knows my tomorrow. Yo prefiero obedecerle al que conoce mi mañana I prefer to obey the one that knows my que al que, tomorrow al que todavía me está hablando de mi ayer. than the one that's still talking about my past. Hay muchos que todavía le hacen caso al que le habla del ayer.
Many of you are still listening to the one that's talking about Yo yesterday. te estoy diciendo que le obedezcas al que te quiere hablar de tu mañana, I'm telling you to obey the one al que that's te talking quiere to decir you cosas about your diferentes tomorrow, de tu mañana, to the one that's going to talk to you porque a different medida things que about avanzas tomorrow. Because as soon as you move y que forward vas conociendo a tu Dios, and you start getting to know God, te vas dando cuenta que el limitado eres tú y no Él. you realize that the one with limitations Que el is que you and tiene not las him. circunstancias sos tú y no Él. Because the one that has the circumstances is you, not Y him. cuando tú te das cuenta que las circunstancias y las limitaciones son tuyas y no de Él, And when you realize circumstances and limitations are yours and not him, dejas de obedecer a ti y comienzas a obedecer a Él. you stop obeying yourself and you Dejas start de obeying obedecer tu him. criterio propio You stop listening to yourself y comienzas a obedecer el criterio de su palabra sobre tu vida. and you start listening to his word over Ya your life. caminas diferente y te mueves You diferente, walk different and you hablas move diferente different. y hablas diferente. You speak different. En todo esto, amado, In all of this, de repente tú dirás, pastor, pero es que mi situación se hundió, you might say, Pastor, it's just that my situation just sunk in porque hubo distracciones, because there was distractions, porque hubo situaciones fuera de mi alcance. because there was situations that were not in my control. ¿Quién aquí controla el clima? Who of you controls the weather? Nadie. No one. ¿Y entonces qué hacemos si mañana parece lluvioso? And so what do we do if tomorrow is raining? Sacar la sombría para ir a trabajar. Open an umbrella to go to work, ¿Verdad que sí? right? ¿Eh? ¿Quién aquí controla el clima? Nadie. Nobody here Y controls vivimos en un weather. estado bipolar, ya lo sabemos. And we live in a bipolar state. We know that. Ahorita está amaneciendo fresco, Right termina caliente. Right now it's cold and hot in the mornings and afternoons. Hoy fue al revés, comenzó caliente y está terminando fresco. Today it started hot and now it's cool. O sea, ya no sabe si traer chamarra o no traer chamarra, You don't even know if to bring a sweater or not, si ponerse chores o ponerse pants. if to wear shorts or pants. Y ahí salen aquellos que usan doble, And then there's those that use two, ¿verdad que sí? right? Porque no sabes dónde te encuentras. Because you don't know where you're at. No sabes de qué es lo que sucederá. You don't know what's going to Te happen. lo voy a decir de una vez. I'll tell you right now. Van a haber distracciones. There's going to be distractions. Pero la cosa es But the thing is, que no pierdas ojo dónde pasó el problema. do not lose where the problem was. No pierdas ojo dónde pasó la situación. Don't lose the spot where the situation happened. You need to pay attention where the issue is. Tienes que poner atención donde está el problema. You need to pay attention where the problem is. Tienes que poner atención donde está el problema. And to pay attention where the problem is, Y para poner atención donde está el problema, that means that you discover something in you or around you. tienes que descubrir algo en ti o alrededor de ti. And that's where you got to be determined Y ahí es donde tienes que tener that the determinación distraction will not move you away from God. de que la distracción no te va a mover de But as a Dios. matter of fact, it's going to make you get closer to Him. No te va a alejar, sino que te va a acercar a Él. I always say it. Yo siempre lo digo. If you feel cold from God already, Si te sientes frío de Dios, if you feel like you're straying away from God, si sientes que te estás alejando de Dios, staying at home is not going to fix it. quedándote en la casa no lo va a arreglar. Getting more work is not going to fix it. Agarrar más trabajo You might say, tampoco. what should I do, Pastor? Entonces vas a preguntar, ¿qué hago, Call the pastor? pastor and say, Pastor, what is it there that I can do? Háblale al pastor y dile, pastor, ¿qué hay que pueda hacer? Because I feel like I'm straying away. Porque siento que me estoy alejando. I feel like I'm getting farther and farther away. Siento que me estoy poniendo más y más lejos de And Dios. something needs to reel me back in. Y algo tiene que jalarme para adentro otra Not vez. just to church, No solo a la iglesia, but to my relationship with God. pero a mi relación To con my Dios. determination to be with Him. A mi To determinación my para determination estar con to Él. serve Him. Mi To my determinación para servirle. determination not to let my miracle, my blessing be taken away. A mi determinación para no dejar ir mi milagro. Even if your distraction might be shame. Aunque tu distracción sea vergüenza. Even though your distraction might be a judgment against you. Aunque tu distracción sea una juzgación contra ti. It's all a distraction. Todo será una distracción. It's all a distraction. Todo es una distracción. Don't move your eyes from what God wants to do with you. No muevas tus ojos de lo que Dios quiere hacer The contigo. axe head fell in the water La cabeza del hacha se cayó en el agua and it became a distraction y se hizo una distracción because it was borrowed.
porque era It prestada. needed to be given back to somebody. Tenía que ser devuelta al dueño. But the guy that was using it did not lose the spot where it fell. Pero el Dios que la estaba usando no perdió el lugar en donde cayó. The guy that was using the axe did not lose the spot. El hombre que estaba usando la hacha tampoco perdió el lugar donde Because when cayó. he told the prophet where it was, he told him it was right there. Porque cuando le dijo al profeta dónde estaba, le dijo, ahí está, That's where it fell. ahí cayó. I saw it Yo la vi, falling there. ahí cayó. As I saw it coming out of the stick, I saw it falling in the water. Así como vi que se soltó del palo, ahí cayó en el agua. He did not let anything distract him. Él no dejó que nada lo distrajera. Because right there where he fell Porque ahí donde cayó is where the miracle was going to happen. es donde iba a pasar el He milagro. didn't tell the prophet over there. No le dijo al profeta allá, He told him right there. le dijo aquí cayó. And that's where the prophet made the miracle. Y ahí es donde hizo el profeta pasar el And milagro. what a miracle. ¿Y cuál fue el milagro? What a miracle. Fue un milagro grande. And you say, what is this? Bueno, entonces, ¿qué es esto? See, nowadays people make metal float. Bueno, ahora este día, pues a las personas hacen en metal frotar. Back in the days, it wasn't possible. Antes no era posible. You say, why? Dices, ¿qué? Technology, different metals, whatever you want to call it. La tecnología, diferentes metales, lo que quieras llamarlo. Over there, Pero antes, a stick called the metal back up to the water. lo que hizo traer a flote el metal fue un palo. A stick. And you Un say, what palo. is this? The stick could have been also a distraction. Entonces, el palo también pudo haber sido una distracción. Well, let me tell you something. Pues déjame decirte algo. Don't let the distraction move you from your miracle. No dejes que la distracción te mueva de tu As a milagro. matter of fact, De hecho, if you are in a situation or a problem today, si estás en una situación o un problema hoy, I want you to look at it. quiero que lo veas. And I want you to look at it. Y quiero que lo veas I'm going to say it bien. again. I want you to look at it. Quiero que lo veas bien. Because it is right there where God is going to do a miracle. Porque es ahí donde Dios va a hacer It el is right milagro. there where God will do something. Es ahí donde Dios va a hacer algo. See, you might be thinking of moving job. Tal vez estés pensando en cambiar de trabajo. You might be thinking of changing apartment or house. Tal vez estás pensando en cambiarte de casa o de You apartamento. might even be thinking of changing a partner of life. Tal vez estás pensando en cambiar a tu esposa o a tu esposo. Well, let me tell you something. Pero déjame decirte If you algo. point out where the issue is, Si apuntas a donde está el if problema, you know where the issue si is, sabes dónde está el problema and you are determined to see something happen in that issue, y estás determinado a ver algo cambiar en hold ese on to problema, something. toma, Hold on to something. agárrate de algo, Because something greater is going to happen. porque algo más grande va a Something pasar. bigger is going to Algo happen. más grande va a pasar. Something greater and bigger is going to happen. Algo mejor va a pasar. But you just got to be determined Solo tienes que tener determinación to wait and see it happen. para esperar y verlo pasar. Wait and Para- see it happen. Para esperar y ver qué pase. That's it. Eso es todo. ¿Cómo salgo a flote, pastor? How do I come afloat, Pastor? Date quieto y tranquilo y mira lo que va a pasar. Be still and watch what's going to happen. Cree que algo va a pasar. Believe that something's going to happen. Cree que Él lo ve todo. Believe that He sees everything. Cree que Él lo sabe todo. Believe that He knows everything. Tienes que creer que a Él le importas. You have to believe that He cares about you. Así como dice Hebreos 4:15. Like how Hebrews 4:15 says. We can drink some water. I know I'm going fast today. Tienes que creer You have to believe que Él lo conoce. that He knows Him. Y entonces dirás, ¿y para qué le tengo que decir, pastor, si Él lo conoce? And you might say, well, why do I have to tell him, Pastor, if he knows it? Es que tú eres el que tienes que ver dónde va a ser el milagro. It's because you're the one that has to see where the miracle is Y going to tú happen. dirás, ¿para qué, pastor? And you might say, why? What for, Pastor? ¿Tú te podrás imaginar la historia de regreso al pueblo? ¿Cuál fue? Can you imagine the story back to the village? What was it? No fue cuántos árboles cortaron. It wasn't how many trees they put down. No fue qué tan grande fue la casa. It wasn't how big they made the house. No fue qué tan grande o hermosa pudo haber sido. It wasn't how big or beautiful it could have been. La historia era, la hacha flotó.
This story was the axe head floated. Es que eso fue una cosa que ahí donde cayó, ahí salió. It's because the way it was is that right there where it fell, it floated up. ¿Usted podrá imaginar esa plática? You imagine that talk, ¿Y qué es lo que hicieron? and what was it that they did? Nada, el profeta dio una palabra, hizo algo y ¡brum! Salió arriba. Nothing. The prophet gave a word, did something, and it floated up. Lo único que yo tuve que hacer The only thing I had to do es apuntarle directamente dónde estaba, was point right where it dónde was se había at, caído. where it fell. Alguien hoy tiene que apuntarle al problema donde está. Somebody has Alguien to hoy point tiene que out the problem apuntarle today. directamente dónde pasó la situación. Somebody has to point exactly Alguien where hoy the tiene que situation apuntar. happened. Somebody has to Alguien point hoy out. tiene que apuntar Somebody today has to a point dónde out ha sucedido where it happened. los problemas, los dolores, las cargas, The problems, the pains, the the burdens, the burdens you have on today. las cargas que tengas hoy. And you might say, well, Pastor, I left them at the door. Y puedes decir, bueno, pastor, pues lo dejé afuera de puerta. Well, don't pick them up when you go out. Pues entonces no los levantes cuando salgas de nuevo. Leave them there. Déjalos ahí. You already know about the big trash can next to their door, right? Ya sabes del dumpster que está ahí al lado de la puerta, Más de ¿verdad? alguno lo va a ir a buscar, abra bien los ojos. Many of you will go look for it. Open your eyes. Ojalá que nadie vaya a buscar para sacar, para llevar. Hopefully no one's going to look to take home. Y usted dirá, ¿qué hago? And you might say, what do I do? ¿Qué hago? What do I do Para salir al flote. to come afloat again? Determinación. Determination. Que Dios lo puede hacer. That God can do it. Ahí donde pasó el problema. Right there where the problem happened. Ahí donde estuvo la vergüenza. Right there where there was shame. Ahí donde te cerraron el caso. Right there where they closed the case. Ahí donde te juzgaron. Right there where they judged you. Ahí Right there. Dios lo puede hacer. God can do it. Ponte sobre tus pies, iglesia.